Las 8:44. Saludamos al economista Rodrigo Mendieta, PhD, analista económico. Economista Mendieta, bienvenido. Antes de ir al tema económico, con todas esas complejas facetas que tiene, tratemos sobre el salario básico unificado, que podría ser una de las primerísimas decisiones que en materia económica deba tomar el presidente Noboa. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo, un saludo cordial y también a quienes nos siguen por este medio de comunicación. Pues sí, como usted lo anuncia, yo creo que las fechas van a hacer que el tema que siempre se define a finales de cada año, vaya, digamos, a ser una de los primeros que tiene que encarar el nuevo gobierno de Daniel Noboa, toda vez que conocemos ya su fecha de inicio, de posesión, digamos, en el cual comenzaría, digamos, a trabajar. Hay que recordar que el antecedente que se tiene de esto es el ofrecimiento de Guillermo Lasso de elevar $25 anuales durante los 4 años de lo que hubiese sido su gobierno para, digamos, pues escalar en ese sentido el salario mínimo. Por eso es que en la discusión, como usted lo hacía en la introducción, es que ahora el salario estará alrededor, o digamos, se discute que debería subir a $475 de los 450 que están en este momento. Obviamente que esto, desde el punto de vista, diríamos así, pues conceptual, desde el punto de vista fuera de los ofrecimientos políticos, los salarios tienen que estar de la mano de los niveles de productividad de un país. Y para, digamos, pues quizás a poder ahondar más adelante, pero lo importante, y desde mi opinión, es que en este momento el país no está aumentando su productividad, estamos con una tasa de crecimiento muy baja, que ojalá, digamos, pues cerremos muy por encima, poquito, digamos, del 1%, ojalá que sea así, digo, porque puede ser peor, y asimismo, pues, vemos que hay niveles de inflación bajas, todo lo cual apunta al hecho de que no había una justificación para que por niveles de productividad elevar el salario mínimo. Más bien, lo que puede dar esto, digamos, paso es a ahondar los problemas estructurales del mercado laboral ecuatoriano, sobre todo en lo que tiene que ver con la falta de generación de empleo adecuado. Así es que, desde mi punto de vista, muy, digamos, pues, apartado de cualquier esquema de índole político, sino eminentemente riguroso y académico, es que el salario debería mantenerse en el que está y obviamente tratar, ¿no es cierto?, el siguiente año, y como parte de la agenda del nuevo presidente, es analizar cómo debería ir escalando y cómo debería ir, digamos, configurándose más bien, o pensando al menos, porque el tiempo no le va a dar, pero en un cambio más estructural de lo que tiene que ver con la legislación en el tema del mercado laboral ecuatoriano. Pero, hablando y tratando el tema ya desde una visión política, no elevar el salario mínimo vital o salario básico unificado sería ya una primera razón de desgaste del nuevo gobierno. Podría ser, y obviamente seguramente ahí se llegará a un acuerdo. Veamos cómo se va encarando el tema. Todavía no se conocen todas las personas que van a estar al frente de los diferentes ministerios. En este tema del salario es clave quién vaya a presidir el Ministerio de Trabajo y obviamente formar esta mesa de negociación para el tema del salario mínimo, y veamos a dónde se llega, ¿no? Esperemos, digamos, que ahí se trabaje con mucha información. Obviamente que van a haber, digamos así, pues justificaciones de lado y lado, pero yo creo que la que prima son los datos que no mienten. El empleo en el Ecuador adecuado no puede rebasar más allá del 35%. Todo lo demás, estamos en una escala de empleo, digamos así, no adecuado. 1 de cada 2 empleados están en el sector informal de la economía, con todo lo que eso implica. Entonces, es importante que se transparente la información, que se debata, digamos así, con rigurosidad, pero mientras tanto, dada la urgencia y el hecho de que tengamos un presidente nuevo, la sugerencia mía es de que eso se mantenga congelado. Pero claro, como usted bien anota, van a haber también discusiones de índole política y veamos a dónde se llega y dónde se acuerda al final, estimado Gustavo. Bien, yendo un poco más a las políticas económicas en general, pero quedándonos aún en la coyuntura económica urgente, ¿cómo ha visto usted las declaraciones de Daniel Noboa, que señalando la posibilidad de que Ecuador pueda caer en default? Su camino es el de imponer rápidamente una reforma tributaria, luego ha dicho, sin generar nuevos impuestos, y también el de solicitar un crédito puente. Bueno, primeramente que ahí hay un contrasentido, ¿no? Porque si es que anunciamos que no vamos a tener dinero para pagar deudas y luego después
salimos a decir que hay o que se plantearía una reforma tributaria más bien con reducción de impuestos. Recordemos que sin tener detalle, lo que más eco tuvo es que esta reforma tributaria apuntaría a reducir los impuestos en un sector importante de la economía ecuatoriana y sobre todo que fue muy golpeado en la pandemia y cuya recuperación, si se compara con otros sectores, se observa que es menor, es el sector de la construcción. Entonces, ahí hay como que un contrasentido, ¿no? Y luego después decir también que si no tenemos dinero no se va a pagar las deudas, pero al mismo tiempo estamos buscando ciertos créditos con mecanismos diferentes a los que el Ecuador ya ha accedido, porque el Ecuador en este momento tiene ya agotadas todas las posibilidades con su principal financista, que es el Fondo Monetario Internacional, y lo que va a tener, ¿no es cierto?, o se ha hablado es de otro tipo de créditos, como estos créditos puente, cuyo esquema no se conoce, ya se irá conociendo con los días, pero yo creo que hay un contrasentido. De hecho, uno ve, ¿no es cierto, Gustavo, cómo los mercados internacionales son tan sensibles a las declaraciones nomás de los primeros mandatarios o quienes están al frente, digamos, de la gestión económica de los países. Y obviamente, mire usted cómo el riesgo país rebotó, ¿no es cierto?, porque venía cayendo de un nivel alto, pero rebotó tras estas declaraciones, que desde mi punto de vista creo que son desafortunadas o trataron de mandar un mensaje que yo creo que, digamos, no fue el que se quiso enviar, en el sentido de decir que el Ecuador tiene serios problemas de caja fiscal, tiene serios problemas para poder cubrir su presupuesto que supera los 30,000 millones de dólares cada año y que por lo tanto va a necesitar ayuda. Pero esa ayuda no puede, creo yo, desde mi punto de vista, transmitirse desde el sentido de decir que se puede llegar a un punto de default o de no pago de deuda, ¿no? Ahora, ¿qué se puede esperar de la reforma tributaria? ¿Hay alguna posibilidad que se vea de esa reforma tributaria con las propias limitaciones que ha señalado ya el futuro gobierno pueda incidir en forma inmediata en una mejora de las finanzas públicas? Mire, es muy difícil porque si vemos los tiempos, si la reforma tributaria en el mejor de los casos se presenta a finales de este año, será tramitado, ¿no es cierto?, en la Asamblea y seguramente vamos a rebasar o vamos a llegar al inicio del año 2024. Eso quiere decir que si supongamos que una reforma, que además no va a ser la que, tal cual la que envíe el Ejecutivo, sino que va a necesitar ahí debate, va a necesitar también ahí ajustes, y ese momento, ¿no es cierto?, va a tener que entrar en vigencia, pero recordemos que en los impuestos nosotros tenemos siempre la ejecución sobre, digamos, el año que va corriendo desde el punto de vista fiscal. Por lo tanto, si es que eso es así y así se aplicase para el año 2024, ese efecto va a tener que verse recién, o va a verse recién en el año 2025, ya cuando el gobierno estaría de salida, estaríamos en otra lógica política y obviamente también, pues, a pesar de, o digamos, sin embargo, de que pueda ser reelecto, ¿no es cierto?, pero ya vendrán otros aires desde el punto de vista político y económico de nuestro país. Y recordemos que nuestro país es un país cortoplacista, no tenemos una visión de largo plazo y eso lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es entonces que venga alguien, si es que no, o el mismo presidente, ¿no es cierto?, en funciones y en campaña, lo que va a hacer es empezar a generar nuevas propuestas que ya otra vez serán discutidas, pero que ya caerán en la tela de lo político, Gustavo. Ahora, ¿qué o cuánto va a requerir en términos de liquidez Daniel Noboa para cerrar el año? Bueno, mire usted que en algunas otras entrevistas, y lo conversábamos con usted también, la cantidad de déficit que inclusive fue advertida por el ministro Arosemena y que bordeaban los 3,000 millones de dólares, un poco más, un poco menos, fue inmediatamente refutado por las cifras y por los analistas económicos, en el sentido de que el déficit superaría los 5,000 millones de dólares. Mire que ahora, desde mi punto de vista, yo creo que se está dando la razón. O sea, ahí el ministro Arosemena no dijo la verdad. Y obviamente ahora vemos que eso, ¿no es cierto?, está redundando en el hecho de que el aparato público, llámense entidades del gobierno central, llámense entidades de los gobiernos seccionales e inclusive universidades, en este momento no están ejecutando los pagos que tienen que hacerse, ¿no es cierto?, desde su presupuesto corriente, diríamos así. Entonces, vemos que el gobierno está entrando en un problema de caja. No se conoce cuál es. Lo único que ha trascendido a la opinión pública es ciertas declaraciones que dio una exgerente del Banco Central, pero obviamente habría que ver qué es lo que está pasando. Otra cosa también, hay que esperar que al gobierno se vaya, digamos, dando ingresos para que pueda ir cubriendo los gastos.
Por ejemplo, no se tiene mucha información, Gustavo, de cuál es la urgencia que este momento tiene el gobierno para poder pagar la compra, digamos así, pues urgente, valga la redundancia, que tuvo que darse por el tema del estiaje y evitar de alguna manera o minimizar de alguna manera los costes de luz, ¿no? Eso está generando salidas de dinero fuertes, no solamente a Colombia y a Perú, son importantes las salidas de dinero, entonces eso merma la liquidez en un año que también hay que entenderlo, en un año que no se cumplieron las previsiones sobre las cuales fueron realizadas el presupuesto general del Estado. Recordemos que el presupuesto general del Estado fue hecho con una cantidad de crecimiento económico que duplica el que realmente se va a dar y asimismo con una cantidad de producción de barriles de petróleo superior al que realmente se dio, dado todo el problema que existe en el sector petrolero, estimado Gustavo, porque el sector petrolero, el problema que tiene y que va a tener, no solamente pasa por el tema del Yasuní, pues como pude escuchar en una entrevista anterior, sino que hay un problema estructural de falta de inversión durante años que nos ha hecho que en este momento tengamos una caída importante en la producción diaria. Entonces, yo creo que ahí hay urgencias, pero si es que ponemos en cifras, yo creo que estaríamos hablando de alrededor de unos 5.000 millones de dólares con los cuales, primero que el gobierno no es que va a comenzar, porque recordemos que pensábamos que iba a comenzar y diríamos así que le va a tocar encarar primero pagar estas deudas urgentes que va a tener a finales del año, que dicho sea de paso, pues hay una cantidad importante, primero de retrasos y luego después de urgencias, como por ejemplo tiene que ver con el salario al sector público, el salario del mes de diciembre y del 13º. Entonces, en ese sentido, entonces va a tener urgencias y veamos ahí cómo queda la caja, pero para el siguiente año ya va a arrancar con un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares, como es el valor que hemos manejado, muy por encima de lo que ha manejado el gobierno de forma oficial, digamos así. Y a propósito justamente del estiaje y de la crisis energética, el viceministro de Energía acaba de desmentir nuevamente a Fernando Santos. Él dijo que la compra a Colombia no superaba 25 centavos del kilovatio, el precio por la energía. Él acaba de señalar que se ha pagado a Colombia hasta 57 centavos del kilovatio. Esto ya sumado en ese gran total son significativos gastos extras para el erario público. Ahora, dentro de estos 5.000 millones que usted sugiere para enfrentar la coyuntura económica, ¿cómo se debe considerar esas ventas anticipadas de petróleo que me parece se mencionaban? ¿Serían por el orden de unos 1.300 millones de dólares o esto ya lo deja gastado el presidente Lasso? No, yo creo que estas ventas anticipadas se están haciendo para minimizar el tema de retrasos, porque recordemos que si hablamos de un déficit de 5.000, con eso arrancaría el nuevo gobierno, pero sería, digamos así, urgencias que tiene que ir cubriendo en los primeros meses del próximo año, cuando empiece a haber en el Ecuador ingresos por impuestos, por tributación, obviamente frescos. Entonces, pero ya nace con esta deuda y obviamente además que va a tener gastos corrientes que se van dando mes tras mes. Entonces, yo creo que es importante, o más bien, estos dineros, estos esfuerzos que se están haciendo, que no se conocen, Gustavo, no hay a ciencia cierta en este momento la posibilidad de saber qué es lo que está pasando con la caja fiscal, porque hay esos rechazos que todavía se mantienen, repito, en entidades del gobierno, tanto central como seccional y otras entidades, digamos, públicas que dependen del presupuesto público, como el caso de las universidades. Entonces, lo que se aspira es que vayan a haber estos ingresos, ¿no es cierto?, para que hasta en la posesión del presidente Noboa, este presidente, digamos, Lasso se quede al menos con estos pagos realizados. Eso es lo que se aspira. Caso contrario, obviamente que este problema va a tener que encararlo de primera mano el presidente Noboa. Tenemos muy poco tiempo porque, claro, las cosas se aceleraron. En este momento prácticamente hay 2 semanas en las cuales también vamos a estar en una vorágine política con el tema de la conformación de la Asamblea Nacional, de sus autoridades sobre todo. ¿Cómo ve usted el tema del costo internacional del referente del petróleo ecuatoriano del West Texas Intermediate? ¿Cómo está afectando esto? Bueno, este momento, hay que notar que el presupuesto general del Estado, ¿sí?, fue construido alrededor de los $65 del barril. Este momento, ¿no es cierto?, el precio del petróleo ha ido variando. Tuvimos nosotros, digamos así, meses anteriores con un precio muy bueno, encima de los $90. Este momento ha habido una caída, pero que no va por debajo de los $80 por el barril de petróleo. La última referencia que tenemos es 76.87 para el West Texas.
Perfecto, sí. Bueno, el que tenía es a principios del mes, que más o menos marca cómo va a estar el mes, pero estaría alrededor de esos $80. Claro, del valor que se tenía a finales del año se está viendo esta caída. Es como siempre también hemos dicho, es muy difícil prever el precio y el mercado, o sea, lo que va a estar inclusive la siguiente semana. Entonces, claro, esta caída nos va a afectar, pero siempre va a estar por encima del valor con el que el presupuesto se realizó. El problema petrolero yo creo que pasa por el lado de producción, la falta de inversión que se ha dado ahí, y obviamente esto nos está limitando a los mínimos inimaginables inclusive de producción petrolera, y obviamente eso nos afecta. Pero en temas de precios de esto, ahora, lo que se prevé para el próximo año y lo que podría darse, digamos así, desde un punto de vista beneficioso para el Ecuador y que debería el gobierno nuevo sobre todo aprovechar, es que de pronto el precio del petróleo pueda tener un repunte importante. Empiezan a haber, digamos, pues dinamismo en el resto del mundo, pero al mismo tiempo problemas con la oferta, porque lamentablemente el mundo está atravesando dos problemas, digamos así, bélicos. Por un lado, el problema entre Rusia y Ucrania, que se mantiene, y por otro lado, el conflicto de Israel. Lo que digamos, eso apuntaría a que el precio del petróleo aumente, porque aumentaría también con un dinamismo económico en el 2024 del resto del mundo la demanda de petróleo. Ojalá que eso, digamos así, sea aprovechado por el nuevo gobierno. Eso va a generar ingresos que pueden ser importantes, ¿no? Bien, para finalizar, economista Mendieta, ¿cuáles considera usted, a más de esa decisión obligada que deberá tener o esa definición sobre el salario básico unificado, cuáles serían las medidas o decisiones iniciales que se esperarían del nuevo gobierno? Bueno, como lo hemos dicho, y yo creo que en eso sí se coincide de algunos sectores o de casi todos los sectores productivos, económicos, académicos del país, y es que hay que encarar los problemas de inseguridad. Considero que ese problema está, pues prácticamente, ¿no es cierto?, asfixiando al sector productivo ecuatoriano, y no solo a ese, ¿no?, sino a toda la sociedad, y eso lo que genera, ¿no es cierto?, es incertidumbre, una suerte de, digamos, falta de confianza, que lo que nos va a llevar al final del día es a dejar de consumir, a posponer ese consumo, a las empresas a posponer inversiones. Señalado, perdóname la interrupción, en la noche del sábado asesinaron a un nuevo chofer de un tanquero que conducía combustibles aquí en el Ecuador, de la provincia del Carchi, y hay una protesta generalizada en el Carchi por esta guerra avisada en la cual no se han tomado medidas. Así es, ¿no? Y hay otras provincias en donde prácticamente la extorsión es ya el día a día. Hay sectores en donde también pasa esto, también hay robos, ¿no es cierto? Ya como antes se escuchaban robos grandes a bancos, digamos así, ya que eran muy esporádicos, ya este momento se están dando a negocios medianos y pequeños con la misma magnitud. Es decir, esto va escalando y tiene, ¿no es cierto?, que encararse de una manera, yo diría, frontal, y este es el primer tema y para mí el prioritario que va a tener el gobierno entrante. El día de mañana se conoce que va a tener, digamos, una mesa de seguridad, o se va a transferir la información que asumo que es muy delicada en los temas de seguridad en el caso del país. Pues veamos el presidente con qué personas, cuál va a ser su equipo en ese frente, y obviamente pues aspiremos a que se vaya, repito, pues Gustavo, teniendo esto como prioridad número uno. Mire, lo demás, ¿no es cierto?, que se habla, yo creo que realmente sí desvía la atención. Por ejemplo, hablar, y con todo respeto, digamos, al equipo económico que estará frente al nuevo presidente, pero hablar de una reforma tributaria en un tan poco tiempo, en un país en donde no se necesitan más impuestos, ni tampoco quitar, porque si no estaríamos afectando el problema de déficit al cual ya nos hemos referido, yo creo que es complicado. De la misma forma, ¿no es cierto?, hablar este momento de que podríamos caer en un tema de default, puede ser que sea así, pero no lo digamos porque eso envía señales no adecuadas al resto del mundo. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Mendieta. Y de hecho usted ha tocado un punto clave en el cual se esperan decisiones, anuncios muy concretos del gobierno. La secuela de hechos violentos y asesinatos en varias provincias del país ha marcado nuevamente y lamentablemente este fin de semana. Gracias, economista Mendieta. Gracias, siempre a las órdenes, Gustavo. Buen día. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta, académico y analista económico. Y antes de